Profe, me gustaría que viera mi correo por ahí. Le compartiré la pantalla ahora, si es No posible. lo tengo, Valentino, no me llegó. A ver, tengo uno de Ulises Molina. No sé si será ese el correo. Que se llegó el 22. No, mi correo debió haber llegado porque mi correo es Valentín Romero Bordón 2021. No, al correo que pase ese día no llegó. Mm, me envié por el correo electrónico que encontré en el campus virtual, así que ahí es donde lo envié. No lo he recibido, Valentín. Ah, El último que recibí, el de Ulises Molina y Juan Reynoso, que son los mm, últimos. bueno, aquí tengo el borrador y tiene su correo electrónico Matías Castro @educación y así. Sí, ese es el Au- correo que tenían que haber mm, enviado. sí, aunque el sistema de enviado que veo aquí abajo de mi sistema de envío de correos es enviado de este correo para Windows 10 o algo así. Sí, pero Mm, no llegó. No sé por qué no. mm, Fíjese bien en la bandeja de salida. por si acaso lo reenvié otra vez. Es por ahí, tal vez se encuentre. Y ahora ya fue enviado. Ahí Se llegó. nota que... Ah, bien. Ahí sí llegó. Creo que fue un error de envío. Estaba atrapado en la carpeta de borradores. En, Bien. cortar ya mi audio y así. Bueno, Valentín. Bien. ¿Los otros estamos listos? Sí, profe. Bien. Lo que vamos a ver en esta unidad va a ser casi totalmente, o sea, de otra perspectiva, ver cómo, ¿no? Lo que sería los sistemas, ¿no? De procesamiento de datos. En las unidades anteriores vimos, ¿no? Cómo es el funcionamiento de una computadora, ¿no? Y cómo a través de los distintos componentes se, se enviaban, ¿no? Los flujos de datos a través de los circuitos digitales, ¿no? Que esos circuitos digitales lo que conllevaban, ¿no? Era al transporte de lo que serían los sistemas decimales y los sistemas binarios. Eso hacía referencia a lo que eran las dos unidades anteriores, ¿no? O sea, cómo la información navegaba dentro de lo que eran los microprocesadores, la memoria y todo lo que sería la parte interna. En estas dos unidades lo que vamos a ver es una parte un poco más, un poco más abarcativa de lo que sería lo que es el lenguaje natural, ¿no? O sea, en la forma de cómo nosotros interpretamos la información y luego lo usamos la máquina, o sea, la computadora, para poder procesar y crear sistemas, ¿no? En este caso, vamos a ver lo que son las bases de datos. Para, dar para definir lo que es una base de datos, primero debemos conocer, ¿no? ¿Cuál sería el concepto de lo que es datos? ¿Alguien tiene una idea qué significa datos? Yo sí, es básicamente la almacenación de pequeñas recopilaciones de información que se van juntando a medida de una investigación o almacenamiento de dicha información. Por ahí. Bien, eso está un poquito más orientado a la definición de base de datos. Pero en datos, ¿qué es conceptualmente o Bueno, alguna definición de mm, datos? La palabra datos. bueno, la palabra datos es básicamente un tipo de información que se va a almacenar o se
utiliza en términos de para analizarlo, como una computadora analiza un montón de texto, así que eso en términos creo que llega a ser casi un dato, ¿no? Bien, sí, por ahí va. Pero lo que hace referencia, el concepto de dato, ¿no? Sería lo que es una representación simbólica de algún elemento, de algún, por ejemplo, un color, un nombre, un apellido. O sea, ese dato es representado a través, ¿no?, de símbolos, que pueden ser distintos tipos de símbolos. Pueden ser caracteres, pueden ser numéricos, pueden ser como o sea, los distintos tipos de clasificación, ¿no?, de lo que serían los datos. Eso hace Alfanumérico, referencia. profe. Sí, los datos se pueden representar de forma numérica, alfanumérica, booleanos. Entonces, ese valor que se le da es un dato. Un dato es una representación simbólica. Por ejemplo, si yo le digo rojo, ¿qué piensan cuando digo rojo? Porque un rojo es un dato. O sea, como que todos estamos en un mismo contexto y entendemos que Y el cuando dice rojo rojo pensamos en un color. es un color, claro. Ahí lo estamos contextualizando, ¿no? Por eso es como una representación. El ejemplo, si digo 3, Número. sabemos que es un valor numérico, ¿no? Entonces, eso sería lo que es dato y se representa a través de símbolos, en lo que sería en la parte de informática, ¿no? Y en información, cuando hablamos del concepto de información, hablamos, ¿no?, de los datos procesados. Por ejemplo, estos datos procesados hacen referencia al procesamiento de dos datos o más. Por ejemplo, si yo digo auto rojo, ahí es como que está dando una información, ¿no?, que ese auto es rojo. ¿Se entiende la diferencia que hay entre dato e información? Y Es sería como algo que, así como las características de la información, porque cada una de esas partes va a formar la información. claro, una vez, por eso llamamos lo que es procesamiento de datos. Es como la relación que hacemos, esa vinculación entre los distintos datos, ¿no? Y ahí es como que se arma la información. Y a través de esas terminologías también entraría lo que son los sistemas de información, que eso no lo vemos en esta materia, pero está muy relacionado a los sistemas de información. Que los sistemas de información son sistemas de datos que están relacionados y procesados para emitir una información, que esto nos va a servir para la toma de decisiones. Eso es lo que hace referencia, ¿no?, a los sistemas de información. Pero son todos conceptos relacionados con el término datos. Bien, acá vamos a definir, acá hay una pregunta, ¿no?, ¿qué es un dato? Esto lo define como un documento o una información o un testimonio que permite llegar al conocimiento de alguno o deducir las consecuencias legítimas de un hecho. Es como el ejemplo que le decía hace rato, ¿no? Si le decía un color, es una información, ¿no? Y esto nos permite llegar al conocimiento de acuerdo al contexto en que se enmarque, ¿no? Bien. Ahora pasamos al concepto de base de datos. La base de datos, y como decía Valentín, son los datos que se almacenan, ¿no? Por eso acá lo que dice en la diapositiva lo toman, ¿no?, como una colección de datos. Y se representan con la simbología que lo vemos acá hacia la derecha. Es la forma en la que se compilan los datos, ¿no? No sé si ustedes vieron en los sistemas de antes, ¿no?, lo que serían los archiveros en una biblioteca o en oficinas cuando guardaban algunos expedientes o tarjetas, ¿no? Se utilizaban estos sistemas de archivos, o sea, archiveros, que dentro de esos archiveros tenían registros y esos registros tenían documentación. Y esa documentación estaban ordenados a través de alfabéticamente o a través de categoría o de secuencia de números, ¿no?
Por eso acá lo que dice el concepto, dice que es un conjunto de datos que son pertenecientes a un mismo contexto y son almacenados sistemáticamente para su uso posterior. Por eso acá cuando decimos que estos datos son almacenados, son procesados y a su vez también nos sirven, ¿no?, a la hora de la búsqueda o a la hora de realizar una consulta. Por eso estos sistemas son informatizados, que nos sirve para agilizar a la hora de buscar un dato. Por ejemplo, en una biblioteca, si tenemos una base de datos, bueno, ¿qué almacenamos? Almacenamos la información de cada libro y, y también, a ver cómo explicar. O sea, una biblioteca almacena libros, ¿no? Y esos libros están registrados en un cuaderno o un libro acta, ¿no?, en donde colocan cada nombre de los libros, el código, en qué biblioteca están, quién es el autor. Entonces, al ser una biblioteca, ¿no?, entendemos que tienen una variedad de libros. Y a la hora de buscar, por ahí nos conlleva un poco más de tiempo al realizar la búsqueda de un libro en particular. En el caso de hacerlo más informatizado, logramos a través de una búsqueda colocar el nombre del libro y automáticamente nos lleva el resultado. Por eso este concepto, ¿no?, abarca estas tres operaciones de crear el dato, almacenarlo y luego poder utilizarlo a la hora de realizar una consulta. ¿Lo entendieron bien hasta ahí? ¿Alguna pregunta? Sí, profe, está bien. Bien. A ver, voy a ver si puedo compartir un video para que lo puedan ver mejor. A ver. Les voy a compartir un video que había seleccionado, donde ahí van a ver algunos términos que por ahí les pueden llamar la atención. Recording in progress. Recording. La electrónica y la computación hicieron que los elementos digitales se volvieran indispensables, y con ello se nos brindó la posibilidad de almacenar enormes cantidades de datos en espacios físicos limitados, gracias a la conversión de señales eléctricas y magnéticas. Una base de datos es el producto de nuestra necesidad de almacenar información. Se trata de un almacén que nos permite guardar información a gran escala, ordenado de modo sistemático para posteriormente recuperarla, analizarla o transmitirla. Son los encargados de preservar los datos del paso del tiempo y el deterioro. Algunos ejemplos de bases de datos son bibliotecas públicas, historiales médicos o registros de transacciones. Los sistemas de gestión de base de datos, o mejor conocidos como DBMS por sus siglas en inglés, actualmente son digitales y automatizados para facilitar el almacenamiento ordenado y la rápida recuperación de toda la información. Son un tipo de software específico cuyo propósito es servir de interfaz entre el usuario y las aplicaciones utilizadas. El funcionamiento de los bancos de datos está basado en un sistema de columnas y filas organizadas en tablas para aumentar la eficacia
a la hora de acceder, modificar, actualizar y controlar y organizar fácilmente los datos. Cada fila de la tabla conforma un registro. El lenguaje de consulta estructurada se le conoce como SQL. Es el más utilizado en todo el mundo para escribir y consultar la información. Las principales características de los sistemas de base de datos son independencia lógica y física de los datos, acceso simultáneo por parte de múltiples usuarios, seguridad de acceso, consultas complejas optimizadas y mayor efectividad a la hora de respaldar y recuperar los archivos de dichos sistemas de almacenamiento. A la hora de crear una base de datos se puede conseguir diferentes modelos y paradigmas, cada uno con sus propias características, ventajas y dificultades. Los diferentes modelos de bases de datos impulsan el diseño y la implementación de algoritmos y mecanismos de gestión optimizados para el caso específico. Las bases de datos se clasifican según su variabilidad y sus contenidos, según su variabilidad y conforme al proceso de recuperación y preservación de datos. Encontramos dos tipos: las bases de datos estáticas, que solo permiten la lectura para la extracción de información y no se puede modificar la ya existente. Bases de datos dinámicas manejan procesos de añadidura y borrado, actualización y reorganización de la información, además de las operaciones básicas de consulta. También las podemos clasificar según su contenido o naturaleza de información. Las bases de datos se dividen en bibliográficas, de texto completo, directorios y bancos de datos especializados. Bienvenido. ¿Ahí me escuchan ahí? Sí, profe. Sí, profe. Sí, profe. Bien. ¿Lograron interpretar lo que explicaba el video o surgió más dudas? Si bien van a escuchar terminologías nuevas, por eso es mejor que se saquen las dudas, pregunten si escucharon algún término que les pareció desconocido. ¿Alguien quiere comentar algo, alguna experiencia con una Yo base de solo datos? tengo uno. Sí, No, qué decir. La verdad, lo que más costó entender fue básicamente de la parte de los títulos, los abreviados de cada acrónimo. Fue la parte más complicada entre mis otras dudas sobre la información de la variabilidad de la parte de texto bueno, y lo otro que estaba a su lado, que permitía más maleabilidad y mejor almacenamiento. Por ahí aún tengo algunas dudas más, pero es difícil de explicarlas. Por lo menos son bien, casi el 3% del video que estaba a la mitad por ahí. bien. ¿Alguien más que quiera compartir alguna idea? ¿Alguna duda? Profe, ¿qué es SQL? Eso lo vamos a ver más adelante en la diapositiva. Por eso Bien. esto como era como una introducción para que tomen conocimiento, ¿no?, de esas palabras que por ahí las desconocían o las escucharon nombrar alguna vez. Pero lo que habla el video lo vamos a desarrollar en esta clase. Por eso, lo primero que quiero que queden claro es que tengan identificado el concepto de base de datos. Eso lo tienen claro, ¿no? Sí, profe. Sí, profe. Sí, profe. Bien, entonces, ¿no? Decíamos que las bases de datos nos sirven para guardar, almacenar lo que serían la información para luego realizar consultas, ¿no? Y en el video veíamos, ¿no?, que se clasificaba según su variabilidad, como decía Valentín, ¿no? Y tenemos dos tipos de variabilidad. Tenemos las bases de datos estáticas y las dinámicas. Cuando hablamos de base de datos estática, hablamos, ¿no?, hace referencia a las bases de datos que únicamente
podemos usar esos datos de solo lectura, es decir, poderlos visualizar de una sola vez y no poderlos modificar o eliminar o cambiar esos datos dentro de esa base de datos, que por lo general acá se referencia, ¿no?, a almacenar y registrar datos históricos. Por ejemplo, Ahí entraría, profe, ahí entraría lo de la biblioteca, en la base de datos de libros, la biblioteca. que eso no se puede Claro, modificar. porque esta información no se puede modificar. Muy bien. Y no deja copiarla tampoco, No, ¿puede ser? no, únicamente es un solo dato que se almacena, se registra y queda guardado, ¿no? Y se Bien. lo puede, o sea, a la hora de la consulta únicamente se lo puede visualizar ese dato. En el caso Por contrario eso, si pasaría quiere lo hacer una... dinámico, ¿no? Ah, ok. Bien. Sí, sí, sí. ¿Cómo decir? No, perdón, de que esa base, bueno, yo a veces trabajo con alguna base en el trabajo y tengo alguna base que me permite poder leerla, pero no me da para copiarla. Cálculo debe ser igual. Me da una sola pista para poder agregar algún ítem, ¿sí? De detalle nada más, pero si le quiero copiar o modificar algo, no está como bloqueada. Claro, ahí lo que hace referencia a esas operaciones que realiza es, no recuerdo bien el nombre, le da privilegio. Una vez que se programa una base de datos, se establecen privilegios. ¿A qué hace referencia a los privilegios? Es el tipo de acceso que tiene cada usuario a la hora de interactuar con la base de datos. Por ejemplo, usted en su trabajo, no sé qué acción realiza. Por ejemplo, qué operaciones trabaja y realiza con las bases de datos. No se datos de clientes con número de documento, un teléfono, nombre, apellido, ¿viste? Y eso no se puede modificar nada. Y al final de la base Claro. tiene 2 columnas más, que ahí sí me deja poner el resultado de la llamada, pero más que eso nada más. No me deja agregar nada y ni copiarla a la base, nada. Por eso más o menos tenía la idea. Claro, claro, ahí lo que está haciendo el programador, que es el encargado, ¿no?, de diseñar la base de datos, es darle un privilegio al tipo de usuario. En este caso, usted es un usuario que únicamente va a cargar los datos de esa persona o de ese cliente. Y hay otro tipo de usuario que realizarían otras tareas. Pero eso lo vamos a ver más adelante, pero es algo similar lo que pasaría, ¿no?, con lo estático. Y con lo dinámico sería todo lo contrario. Serían aquellos datos que son modificables. Por ejemplo, la edad de la persona es una variable que constantemente cada año se modifica. O por ejemplo, en un sistema médico, ¿no? Por ahí hacemos una base de datos para una clínica en donde registramos, ¿no?, lo que serían los pacientes y tenemos, ¿no?, algunas características que son variables, o sea, son datos que varían durante el tiempo, como por ejemplo la edad, el tamaño, el peso. Entonces esos datos sí requieren modificaciones o realización de actualización, como dice acá, ¿no? Esas son las dos diferencias según lo que sería la variabilidad. Acá, como vemos, vamos a ver en este gráfico, ¿no?, cómo funciona la base de datos. En este caso es un sistema, ¿no?, de base de datos. ¿Por qué es un sistema, no? Porque es un conjunto de varios sistemas que se interactúan y se relacionan entre sí para lograr realizar una tarea específica, que en este caso hace mención, ¿no?, de un navegador web que quiere acceder a la base de datos y extraer un dato. Para realizar esa operación se debe realizar un procedimiento que va de capa en capas. La primera capa, ¿no?, que hace el navegador es solicitar o realizar un pedido a lo que sería el servidor de aplicación.
que la aplicación del servidor, esto es lo que sería, ¿no? El servidor web, que a través de un código HTML solicita, ¿no?, qué información quiere pedirle a la base de datos. Esto depende de la interacción que tenga el usuario con el navegador web. Por ejemplo, Sería la interfaz, la aplicación del servidor. sí, en este caso sí, es la interfaz. Sería como la interfaz o el sistema para mostrar, ¿no?, los datos. Bien. Por ejemplo, si nosotros queremos buscar, no sé, en el navegador web, en YouTube, ¿no?, o en Netflix, que es más conocido, ¿no? Buscamos una película, lo que hace el sistema, ¿no?, o el navegador es requerir a través de un código. En este caso sería, le pide a la aplicación, ¿no? La aplicación realiza, ¿no?, lo que es la consulta a la base de datos. El controlador de la base de datos, que sería como el motor, lo pide a la base de datos y una vez que lo obtenga ese resultado, se lo pasa, o sea, se lo envía, ¿no?, de vuelta al servidor, y el servidor se lo envía como respuesta al navegador web. ¿Se entiende? Entonces ese sería como el procedimiento para realizar o una petición, en este caso, de un dato a la base de datos. Sí. Bien, ese sería como el funcionamiento, ¿no? Luego tenemos la clasificación según sus modelos. Tenemos distintos tipos de modelos de la base de datos. Tenemos las jerárquicas, que como si bien ustedes saben que cuando se ordena de manera jerárquica, estamos haciendo un ordenamiento, ¿no?, a través de una importancia o de un poder, ¿no? Entonces, este ordenamiento hace referencia a lo que son los nodos y llamas, que esto lo vamos a ver en el gráfico un poco más definido, ¿no? Por ejemplo, acá, esto sería una base de datos del tipo jerárquico, en donde está ordenado por categoría o a través de un orden de importancia. Los nodos serían los recuadros y las llamas serían las flechas. Las flechas cumplen la función de establecer relaciones entre los distintos tipos de nodos. En este caso, los nodos pueden ser de tres tipos. El tipo padre, que sería el principal, ¿no?, es de cual dependen los descendientes. El tipo hijo es un nodo que depende del nodo padre. Sería algo así, ¿no?, como la familia o un árbol genealógico, ¿no?, que primero el padre le concebe al hijo y el hijo hereda por ahí algunas características del padre. ¿Se entiende? Y último tenemos la raíz, que es el origen de los datos, debido a que no tiene un nodo padre, que ese sería el principal. O sea, sería la raíz, sería el primer recuadro, los nodos padres serían los que están remarcados con negro, que dependen de la raíz, y los nodos hijos serían los que dependen del nodo padre. Este es un ejemplo, ¿no?, de una base de datos del tipo jerárquico. ¿Se entendió? Más o menos. Más o Sí, menos, más profe, o ¿puede menos se entendió. repetir, por favor? Bien, Mm, bien. Uno de los tipos de base de datos era, bueno, en este caso según el modelo, ¿no? Uno de los primeros modelos que vamos a ver es el modelo jerárquico, que esta información, o por ahí, si ustedes lo ven, lo van a representar como un organigrama, ¿no? ¿Conocen lo que es el organigrama? Sí. Bueno, un organigrama es, bueno, donde a través de un gráfico podemos establecer, ¿no?, el poder que tiene, bueno, si hablamos de la parte personal, ¿no?, podemos identificar las atribuciones que tiene cada profesional o cada encargado de su área. Entonces, esos son ordenados por poder.
Esto en este caso es lo mismo, casi cumple la misma función, pero a diferencia de que cada recuadro o cada entidad tiene su nombre. En este caso lo denominamos como nodos. Los nodos serían los recuadritos, pero esos nodos se clasifican de 3 tipos. Tenemos el nodo raíz, que este no depende de ningún nodo, por eso se lo llama raíz, porque es el primero. De ahí tenemos los nodos padres, que estos nodos padres, acá lo que dice que de acá se desprenden descendientes, que esos descendientes se llaman hijos, que sería el otro tipo de nodos, serían los nodos hijos. Entonces así vamos a ir armando, ¿no?, la información o el conjunto de información a través de jerarquía. ¿Se entendió? Como un árbol genealógico, profe. Claro, es como un árbol. Es como decir que el abuelo es el nodo, el raíz, Claro. y Pero así lo recuerden mismo que el el padre. abuelo tiene, o sea, tu padre. Claro, claro, no yo para explicar este recuadro. Todo Ah, eso sería una base de datos que se va dividiendo en subconjuntos y se va especializando, por así decir, de acuerdo a la necesidad de la empresa. claro. Esta es una forma de representar una base de datos. Ujú. En sí, una base de datos. Porque en cada, por ejemplo, acá en el nodo hijo, exportación directa, dentro de esa, no sé, dentro de esa oficina se realizan distintas tareas y se trabaja con distintos flujos de datos. Entonces, cada nodo tiene sus funciones y sus personas o flujo de datos, ¿no? Y conjuntamente relacionadas forman una base de datos. Bien. Otro Y tipo la de sigla, modelo, ¿no? perdón, profe, y la sigla esa que dice BBDD, ¿qué significa? Significa base de datos. Base de datos. Ajá, Sí, ok. Abreviado así. sí, está abreviado. ¿Es un término en Ok. inglés ese? Sí, está en inglés el término. Fue como cuando se usa recursos humanos que ponen doble R y doble H. RSHH, sí, tal cual. Pero más abreviado se le puede poner BD. La B y la D nomás. Es lo mismo, Sí, significa base de pero datos. en O inglés, bebé de date D es bajo. porque las dos palabras terminan con S. Sí, bien. Otro de los modelos, que es uno de los más conocidos y de los más utilizados, es las bases de datos relacionales. Este es uno de los más conocidos y los que más se aplican, ¿no?, en lo que es informática. Y bueno, ahí tenemos el SQL, que hace referencia, ¿no?, bueno, acá Structure, Query, Ledger, que hace referencia al lenguaje de consulta estructurado. Esto lo usan muchísimo, ¿no?, en la parte de lo que es programación web, a la hora para realizar consultas, a lo que serían grandes volúmenes de datos. Sí. Por eso dice que es un lenguaje de dominio específico, utilizado en programación, diseñado para administrar, recuperar información de sistemas de gestión de bases de datos relacionales. Bueno, por Profe, ejemplo, ¿el es un... MySQL y el SQL es lo mismo? No, son ¿O son totalmente dos software distintos. diferentes? Se lo vamos a ver más adelante, pero sí son distintos. Acá, bueno, como ven en la diapositiva, estamos viendo, ¿no? Este es una base de datos de un modelo relacional. ¿Por qué se llama relacional? Porque están relacionadas lo que serían las entidades. Si ven, por ejemplo, en este caso, creo que este era una base de datos de un sistema pedagógico. Si bien no está muy claro el ejemplo, pero
está colocado acá, ¿no? Para que logren ver de cómo se arma una base de datos. Esto lo pueden armar también en Access, pero armado en Access como una base de datos únicamente es que se la pueda utilizar para realizar consultas en una computadora y no poder trabajar en red. Esa es la diferencia del SQL. El SQL lo podemos colgar en un servidor y podemos de cualquier dispositivo realizar las consultas. Bien. Como ven acá, lo vamos a ver más adelante, vamos a explicar bien lo que cada parte y cómo funciona. Si ven acá, bueno, primero tenemos lo que serían las entidades. Tenemos una entidad, por ejemplo, técnica, que esta entidad tiene atributos y tiene relaciones. Las relaciones serían las flechitas, ¿no? Y van a ver que las relaciones tienen 1, 1, tienen un infinito y un 1 en lo que serían, ¿no? En la entrada y la salida de cada entidad. Eso lo vamos a ver en otro ejemplo. Profe, Bien. disculpe, de la Sí. anterior, de la filmina anterior, ¿empezaría la que está en el centro, que es técnica? Como para tener idea cuando veamos los apuntes. Sí, por lo general, sí, ¿O tiene depende así? de cómo sea el sistema. Puede estar ordenado así, pueden estar ordenados de manera vertical, pero siempre hay una tabla que sería como un nodo central. Bien. Depende de cómo lo relacionen. Eso lo vamos a ver ya en un ejercicio. Bueno, Pero, por ejemplo, en este caso, ahí van a ver que verbo y proceso son dos tablas que están relacionados, pero no están relacionados con las demás. Es porque esas tablas o sea, procesan otro tipo de información. Y a la hora de consultar, únicamente se lo consulta a esas tablas. Bien. Bueno, tenemos la base de datos en red, la base de datos transaccionales. La base de datos en red tiene una gran parecida a lo que es la jerarquía, ¿no? La que vimos anterior, pero esto se diferencia en la composición del nodo. En este modelo los nodos pueden tener diversos padres. Es lo mismo, pero se les puede agregar un poco más. La base de datos transaccionales cumple una función muy específica. Esta se encarga de enviar y recepción de datos a gran velocidad. Un caso puntual en el cual podemos tener algún contacto con la base de datos transaccional es el de un sistema del banco, ¿no? Ya que esta registra operaciones de intercambio de dinero entre cuentas. Por ejemplo, acá van a ver un gráfico de cómo está conformado lo que sería un sistema de base de datos de un banco, por lo cual la función que cumple es la realización de transacción de dineros. Si ustedes bien saben que los datos de un banco son, o sea, son datos que están altamente protegidos, ¿o no? Sí. Bien, deberían, profe. deberían. Bien. Por eso acá en el gráfico, bueno, van a ver acá como un bloque o una pared construida en la que la llamaban firewall. Esto hace referencia, ¿no? Que son bloques de acceso restringido, o son como los que comentaba recién, ¿no? Son los que permiten el acceso a distintos tipos de usuarios. Estos firewall pueden ser del tipo hardware, que son los que están acá abajo, en la parte derecha hacia abajo, donde protege, ¿no? Toda la parte tangible, o sea, las computadoras, sí, serían la parte computadora, ¿no? Y el otro tipo, que sería el que está arriba, el que trabaja con el router, esto protegería, ¿no? Los datos almacenados o los software. Y bueno, el switch que hace las conexiones entre los distintos componentes. Y hacia el lado izquierdo vemos, ¿no? Los cajeros, que también están altamente protegidos por el firewall.
Entonces, El fireware, ese, profe, sería cuando uno pone el código para ingresar a extraer dinero. ¿Puede ser? claro, Código y bueno, la tarjeta, si lo tiene, pero más que nada el código debe ser eso. claro, esto lo que hace es realizar esos bloqueos de los accesos no autorizados. Esa es la función que tiene, ¿no? De bloquear esos accesos que son ajenos al propio sistema. Profe, tengo Bien, una ok. pregunta relacionada con el firewall. ¿Qué pasaría teóricamente si un firewall fuera atacado? ¿Qué le sucedería en realidad? Y en ese caso manda información a lo que sería el servidor y el servidor mandaría a lo que es el administrador del servidor. Ahí como que está Ah, notificando que hay acceso, o sea, lo que sería No hacking, autorizado. claro, o hacking, seguridad hacking. Claro, sería como una alarma más o menos. Claro, claro, sí, por eso existen de los dos tipos, porque si bien podemos enviar algún virus de manera, o sea, un pequeño software que pueda atacar tanto a la parte hardware como a la parte software. Por eso esto como que son barreras que permiten que no se logre acceder, si bien son de alta complejidad. Ya que estamos hablando de esto, también podría ser un DDoS para atacar directamente al servidor. Claro, sí existen distintos métodos, ¿no? De poder romper con la seguridad informática, que es un tema que está de moda, lo que es seguridad informática. Bien. Luego tenemos la base de datos orientada a objetos, que estas son representadas, ¿no?, por información en forma de objetos que son utilizados en programación orientada a objetos. Como le decía, ¿no?, una de las clases anteriores, que la programación orientada a objetos hacía referencia, ¿no?, a lo que es la abstracción del mundo real y llevarlo a través de código a la programación. Por ejemplo, si yo quiero programar la clase, vamos a tener distintos tipos de datos. Los datos alumnos, que ese dato alumno tiene distintos tipos de atributos, como sería, por ejemplo, la condición libre regular, el nombre y apellido, el DNI. Entonces ahí estoy abstrayendo la figura del alumno y lo incorporo, ¿no?, a lo que sería un sistema. Eso hace referencia a un modelo de base de datos, por eso está muy relacionado también con lo que serían las bases de datos relacionales. Las bases de datos deductivas, esto hace referencia o permite la posibilidad de hacer deducciones a través de una inferencia. Su funcionalidad depende de las condiciones y hecho que se almacena en la base de datos. Por ejemplo, acá si vamos al gráfico, vamos a ver, ¿no? Vemos que tenemos un sistema de interferencia, que esto recibe, ¿no?, lo que serían los hechos y las reglas. Los hechos son las tuplas de relaciones, que en este caso pueden ser informaciones básicas, y las reglas deductivas se referencia al conocimiento explícito. Este sistema de inferencia nos envía lo que sería la información derivada. Por ejemplo, acá el usuario está interactuando, ¿no?, con la base de datos deductiva y un sistema de gestión de base de datos deductiva, que es el sistema de base deductiva es un modelo, ¿no? Acá vemos la interacción. Por ejemplo, el usuario le puede pedir, en este caso, le pide el nombre del animal, los dientes, el tipo de piel, los números de patas, doméstico. Entonces esta base de datos hace referencia, ¿no?, a lo que sería una base de datos de animales. Entonces, por deducción, el sistema de gestión de base de datos envía los siguientes datos. Por ejemplo, animal, bueno, un perro tiene dientes y el tipo de pelo, el tipo de piel, pelo. Número de patas, 4.
Entonces, por deducción, automáticamente los ordena y se lo envía al usuario. Luego tenemos las bases de datos documentales. Son un modelo interesante de conjunto de información que utiliza documentos como una estructura de almacenamiento y consulta de datos. Estos documentos están compuestos de formas múltiples por registros y datos. Están construidos de un lenguaje no SQL, lo que proporciona un gran número de ventajas técnicas y flexibilidad. Por Profe, ejemplo, sí. disculpe, si dice no SQL sería como que no estructurado en base a lo que explicó anteriormente. Claro, cuando hablamos de no SQL, estamos hablando, ¿no?, de bases de datos que no son relacionales. Ah, bien. O sea, sería algo similar, ¿no?, como la base de datos del tipo estáticas. Pero en este caso no se relacionan. En cambio, las SQL son bases de datos relacionales. Relacional, ajá. Por ejemplo, acá lo van a definir en este gráfico, que acá están, ¿no? Acá tenemos ahí algunos está. ejemplos de lo que serían los no SQL y los SQL. Bien. O sea, los no SQL son propios del sistema. Por ejemplo, la red social lo que hace, ¿no?, es trabajar con sus propios datos y no son compartidos con otros. En este caso, por ejemplo, los juegos, IoT, que son las tecnologías de las cosas, la web. O sea, como que tienen su propio ecosistema y no son relacionados con otros, ¿no? O sea, con otra Con otra base de plataforma. datos. Mm. Ujú. Y los SQL sí, ya son datos relacionales. Por ejemplo, las empresas sí se relacionan los distintos tipos de sistemas, bueno, los móviles, las tablas de almacenamiento. ¿Se entiende? Ahí sí, profe, con el dibujitos, con el Con el gráfico. gráfico. Entonces acá tenemos dos tipos, ¿no? Entonces serían, pero esto hace referencia, ¿no?, a lo que son los sistemas de gestión de base de datos. Cuando hablamos de sistema sistema de gestión de base de datos, estamos hablando de aquellos software, que en este caso son de aplicación, en los cuales nos permite lo que sería crear, modificar, eliminar datos de una base de datos. Esa es la función que cumple los sistemas de gestión de base de datos. Ay, Bien. profe, no SQL y ¿Alguna SQL duda ahí? tiene aplicable lo que es web, tema de enterprise y móvil en los dos sistemas. ¿Cómo? Digo que no SQL y SQL comparten lo que sería la parte web, Sí, móvil y mobile enterprise. y enterprise, sí, los comparten porque sí, eso depende mucho del tipo de base de datos que se aplica. Por ejemplo, pueden ser datos, o sea, del tipo general o tipo de base de datos específicas. Cuando hablamos de específica, hablamos de base de datos que realizan un cierto tipo de tarea. Y uno general es como que engloba, ¿no?, todas esas tareas específicas. Por eso es como que comparten tanto como no SQL como SQL. Depende del punto de vista de que uno lo ve a lo que sería la base de datos. Si bien hoy en la actualidad están saliendo los términos, ¿no?, de lo que son los edificios inteligentes, donde aplican domótica y esos edificios se comunican unos con los otros. Por eso también estos sistemas también aplican lo que son bases de datos y permiten lograr una comunicación entre... Hoy en día casi todos los dispositivos están comunicados. Lo que podemos decir que son relacionales. Bien. Bueno, y acá vamos a ver, ¿no?, algunas herramientas informáticas, ¿no?, de cuáles son SQL y los no SQL. Por ejemplo, bueno, ahí tenemos las bases de datos de Oracle,
Tenemos de Microsoft, tenemos SQL Server, que son bases de datos que únicamente sirven para lo que son cliente-servidor. Tenemos MariaDB, MySQL, Access, DB2, que es de IBM. Tenemos Apache. Y de NoSQL tenemos MongoDB, React, Membase, Redis y Cassandra, entre uno de los que corresponden, ¿no?, a lo que serían los NoSQL. Estas son herramientas, o lo podemos definir, ¿no?, como sistema de gestión de base de datos. Esto nos permite a nosotros crear base de datos. Hay algunas que son pagas y hay otras que son de código abierto. ¿Vamos bien hasta ahí? Sí, profe. Sí, profe. Estamos esperando el latigazo, a ver qué viene. Sí, más o menos, pero bien, sí. Bien. En esta clase vamos a ver, ¿no?, más profundo lo que serían las bases de datos relacionales, que por lo general son las que más se utilizan en la actualidad. Bien. Para ello, bueno, primero vamos a ver la primera parte. Recuerden, ¿no?, que en el gráfico anterior veíamos estas tablas que se relacionaban con distintas, ¿no? Estas tablas hacen referencia, ¿no?, a un modelo de lo que sería un modelado de datos, donde se guardan los datos recogidos por un programa. En este caso, como van a ver, la tabla se llama persona. Cuando hablamos de una tabla llamada persona, esa persona que tiene atributos. En este caso, los atributos serían, bueno, el primero que está es el ID persona. Como si ven hacia el lado izquierdo, tienen como una llave. Que esa llave, más adelante vamos a ver qué función cumple ese atributo. Bien, está escrito, bueno, el nombre del atributo, tiene 2 puntos, y hacia el lado derecho tiene la palabra int, y entre paréntesis, 11. ¿Alguien se imagina a qué hace referencia la palabra int 11? Entero. Bien. Número entero. Que va a almacenar números enteros de una cantidad de 11 caracteres. Perdón. Recuerden que es numérico. Entonces el valor que va a almacenar tiene una longitud de 11 números. ¿Eso lo ingresa uno o ya viene dado por sistema? Eso lo va a programar Puede con un ser sistema de gestión de base de datos. Bien, profe. Puede ser el documento y el quill, 11 caracteres. En este caso, sí. Por ejemplo. Lo que sería el documento y el número de quill son del tipo... Sería el número de quill, tiene 11 números. Claro, pero en este caso es un ID de persona. Estos ID de persona, por lo general, siempre son automáticos. O sea, la misma tabla lo va a generar. Claro, eso lo genera el sistema, ¿no? Es como un código que lo identifica a esa Un persona. autoincremental, profe. ¿Cómo? Normalmente a veces se los definen como autoincremental a ese ID. Claro, autoincremental, por eso hacía referencia, ¿no?, como automático, es como que lo va haciendo incrementar de uno a uno. Por lo general, esos IDs siempre se los dejo. Eso lo vamos a ver más en la otra diapositiva, que hace referencia a lo que es la clave principal. Luego tenemos el siguiente atributo, donde nos coloca, bueno, la variable nombre, 2 puntos, text. Hace referencia de que el nombre va a ser del tipo texto. El apellido igual, la fecha de nacimiento del tipo date, en donde nosotros podemos ingresar, ¿no?, la fecha y la hora de nacimiento. El DNI lo colocamos de forma de texto, también puede ser numérico. El teléfono, el mail. Entonces esos son como los atributos de esa persona.
¿Alguna duda hasta ahí? No, profe. No. Profe, Bueno, ¿qué vamos sí. a usar algún tipo de programa? ¿Cómo? ¿Vamos a usar algún tipo de programa por casualidad? Y por el momento creo que no, porque o sea, lo que vamos a hacer es armar lo que son diagramas de entidad-relación. Hasta ahí vamos a ver, porque me parece que con los tiempos no llegamos y al ser muy corto el cuatrimestre no llegamos a ver todo. Bien, bien. Pero creo que van a llegar a ver lo que sería el modelo de entidad en relación. Porque de acá nos queda la unidad 4, que sería todo lo que es HTML, CSS, y ahí terminamos. Y nos queda solamente un mes contado, nos queda porque termina el 28. Entonces nos quedan pocas clases. Y recuerda que queda el segundo parcial y el recuperatorio. Pero por el momento van a llegar hasta lo que sería el modelado, ¿no?, de los diagramas ¿El de entidad. 28 de qué mes, profe? ¿De julio? ¿Junio no termina? Yo tengo entendido que el 28 de junio termina el cuatrimestre, si no me equivoco. Bien. Bueno, entonces acá lo que vimos, ¿no?, sería el formato de una tabla. Esto sería una vista de diseño, ¿no? Luego pasamos a ver lo que serían los registros. Los registros es ¿no?, aquellos datos que le damos a los valores que nos pide la base de datos a través de lo que serían las tablas. Por ejemplo, en las tablas nos pedía, ¿no?, que ingresemos el nombre, el apellido y el tipo de datos o el formato de datos en el cual nosotros por teclado debemos ingresar. Bien, si pasamos a una base de datos para completar los registros, bueno, si ven acá en forma horizontal, van a ver que ahí están los datos que solicitamos, ¿no?, en la tabla. Por ejemplo, el ID de persona, el nombre, el apellido, la fecha, el DNI, el teléfono, mail, el quill, el tipo y la fecha de creación. Entonces, lo que se nos va a crear van a ser los registros. Los registros se crean de manera horizontal. Por ejemplo, acá, como habíamos mencionado, ¿no?, que el ID era autonumérico o era automático, entonces esa función lo que realizaba que se autoincrementaba. Comenzaba en 1 y así iba generando los distintos tipos de registros. El nombre, teníamos que el nombre era del tipo texto, entonces en este caso colocamos Rita del Valle. El apellido Santillán, que también nos pide el tipo texto. La fecha de nacimiento del tipo date, que en este caso, bueno, está en nulo porque no le agregaron lo que sería la fecha de nacimiento. El DNI está en formato de texto, y así vamos agregando, ¿no?, cada uno de los datos. Para completar los datos en una base de datos, en un registro, siempre se empieza en el orden de la tabla. Primero colocamos los valores, ¿no? Por ejemplo, el ID de persona, como es automático, colocamos el nombre del texto. Entonces, una vez que completemos todos los datos, ahí completamos lo que sería el primer registro. ¿Se entienden o están perdidos? Profe, ¿y eso lo vamos ¿Profe? ingresando uno por uno? Se entiende, bro. Sí, es un poco complejo de explicarlo, pero Profe, yo le entendí un poquito más o menos hasta la parte de la fecha y registro. bien. Bien, acá lo que hay que tener en cuenta, ¿no?, es el formato de la tabla. O sea, el formato de la tabla son los datos que nosotros necesitamos para procesar. Y los registros son los datos que nosotros le vamos a almacenar a esa base de datos
para luego realizar el procesamiento. En el caso que nosotros realicemos una consulta, por ejemplo, a ver, yo quiero saber, no sé, a ver el número de documento de Carlos Daniel. Entonces genero una consulta y lo puedo buscar a Carlos Daniel a través del ID persona, y en este caso sería a través del nombre, porque yo tengo el nombre, lo consulto y automáticamente el sistema me tiene que dar todos los datos de la persona Carlos Daniel. Esa es la función que cumple la base de datos, pero siempre y cuando que la base de datos esté cargada. En el caso de que no esté cargada la base de datos, a la hora de realizar una consulta no vamos a tener ningún resultado. Bien. Bueno, acá dice que cada una de las filas en las que se divide la tabla se denomina registro. Que muten los micros. Eso. Disculpen. Ahí está. Acá dice que cada una de las filas en las que se divide la tabla se denomina registro. Cada registro contiene datos de los mismos tipos que los demás registros. El campo es el nombre de cada columna y debe ser único y con un tipo de dato asociado. Es decir, por ejemplo, acá en el nombre, si nosotros le cargamos la base de datos con números, automáticamente nos va a salir error. Recuerden tener en cuenta los tipos de datos. Eso es muy importante a la hora de... A ver, acá tenemos lo que serían campos. Por ejemplo, el campo nombre, el campo apellido, que serían, ¿no?, los atributos, que anteriormente yo los definí como atributos. Pero en lo que sería en la elaboración de esta base de datos se lo denominan campos. Y se va colocando, ¿no?, lo que sería qué tipo de datos se van a almacenar en ese campo. Es como el que vimos en la imagen anterior, ¿no? Bien. Como veíamos, ¿no? Acá, por ejemplo, en este campo, en esta tabla, vamos a identificar que ID de persona tiene una llavecita, ¿no? Eso hace referencia de que ese campo lo definimos, ¿no?, como una clave primaria. O sea, sería una forma de que a la hora de realizar búsqueda nos sea un poco más fácil o un poco más eficiente, ¿no? Por ejemplo, si yo quiero saber, ¿no?, a ver, buscar en un listado de alumnos, ¿no?, ¿cuál sería el campo clave o la clave principal? Creo que sería campo alumno, algo así por ahí. Por ejemplo, tengo una tabla de alumnos, ¿no? Vamos a crear una tabla de alumnos, y esa tabla de alumnos, a ver, no tengo para dibujar. Vamos a ver, lo voy a hacer acá. Tenemos la tabla de alumnos, ¿no? Esta tabla se va a llamar alumno. A ver, ¿qué campos creen ustedes que puede llevar ese campo? ¿Qué campos puede llevar esa tabla de alumnos? El nombre, Edad, apellido. altura, nacionalidad, DNI. atributos. A ver, sería Nombre, nombre, apellido. DNI, carrera. O curso. curso, Número de matrícula. la matrícula, Fecha de nacimiento, supongo también. Todo eso. fecha de nacimiento. Bien. Por ejemplo, nombre, ¿qué tipo de datos tendría que almacenar? Texto.
Texto. Ujú. Bien. El apellido. También texto. También. El DNI. Número. Acá Entero. en este caso de ponerle número, Dato, ¿no? Entero, entero. puede ser entero. Y lo podemos, ¿no?, poner como un criterio de que ese número de DNI, ¿cuántos números tiene el número de DNI? 8. Y 8. Tiene 8, ¿no? Bueno, la carrera, el tipo texto. Normalmente las bases de datos Curso. se trabaja sin los puntos, profe, en los DNI, por ejemplo. Depende de cómo lo utilicen. Generalmente lo saben poner como texto. Lo ponen como texto porque siempre, bueno, le colocan el número y un punto, ¿no? Y al tomarlo como entero lo va a tomar como un valor. Por ejemplo, 36.000 tantas millones, ¿no? Por eso se recomienda colocarlo como texto. Por ejemplo, a la hora de buscarlo, como texto, lo busca todo entero. Ah, bien. Por ejemplo, la matrícula también, del tipo texto, porque contiene números y letras. Sería alfanumérico. Y fecha de nacimiento, el tipo de dato. Entonces acá estaríamos hablando, ¿no?, de lo que sería una tabla. ¿Por qué el DNI va en texto, profe? Sí, se recomienda colocarlo en texto porque a la hora de buscar lo toma con el punto. Por ejemplo, los DNI tienen punto, igual que el Sí, número de sí. quill también. Entonces, si lo colocamos como número, por ahí puede haber alguna dificultad a la hora de realizar búsqueda. Y a la hora de ordenar, profe, ahí no nos complicarían los puntos si tenemos que ordenar algo. ¿Cómo ordenar? Que nos pidan mostrar un informe ordenado por DNI. Claro, en ese caso sí. Pero igual lo va a tomar al funcionamiento de ordenamiento. ¿Sí? Tanto texto como numérico. Y en este caso, como estamos viendo, ¿no?, lo que sería la clave principal. Acá dice que la clave principal o primaria es una columna, un conjunto de columnas en una tabla, cuyos valores identifican de forma exclusiva a una fila de la tabla. La base de datos relacional está diseñada para imponer la exclusividad de las claves primarias, permitiendo que haya solo una fila con un valor de clave primaria específico de una tabla. Bueno, en síntesis, una clave primaria es un campo en el cual almacena un valor que es siempre indistinto o no se repite en otro campo. Por ejemplo, si yo quiero buscar a una persona, ¿por qué atributo, por qué campo creen que ustedes es más fácil buscarlo? DNI. Por el DNI. Por el DNI. ¿Por qué con el DNI? Porque es un número único de cada persona. Es un número único, es un ID único de persona. En cambio, si buscamos por nombre, podemos encontrar, por ejemplo, si buscamos Millones de nombres. Claro. Hay una variedad de personas que tienen el mismo nombre, el mismo apellido. Disculpe, profe, no se lo escucha bien. A ver, hay silencio en los micros. Ahí, para ya lo llamo. Ahí está, los silencios. Como Profe, en decía, el caso ¿no? de ser en este caso, una base de datos de alumnos, también se podría tomar como clave la matrícula. Para eso le dan la También, matrícula. en este caso también la matrícula, porque la matrícula también es un dato único. Por eso depende también ya sea del problema o de la base de datos o el sistema que quieran desarrollar,
va a variar, ¿no?, lo que sería la clave principal o la clave primaria. ¿Se entiende? Y está Sí. la otro tipo de clave, que sería la llavecita gris, que esta se llama clave foránea. Esto hace referencia a la hora de cuando se relacionan las tablas. Porque, a ver si vamos a un gráfico, cuando se relaciona una tabla, por ejemplo, esta tabla DNI, por ejemplo, con la tabla, a ver, podemos armar otra tabla que se llama, por ejemplo, la materia de sistema, ¿no? Estamos en la materia de sistema, y esta materia de sistema, ¿qué tiene? Bueno, la cantidad de alumnos, tenemos cantidad de alumnos, ¿qué más tenemos? Tenemos la cantidad de alumnos, tenemos, a ver, el nombre del profesor. ¿Qué otro dato cree que tenga la clase? Las notas, profe, ¿puede ser o no? No, ahí sería otra Claro, tabla. sería otra, claro. Sí. Entonces, y acá yo puedo transferir, ¿no?, lo que sería acá como clave foránea, lo que sería el DNI. Y acá hace referencia que en este espacio o en esta materia de sistema están vinculados con los siguientes alumnos. No sé si me entiendo. O sea, como que extraigo los valores de la tabla primaria, que fue la que creamos recientemente, y los traspasamos esos datos, ¿no?, a la tabla de sistema. Entonces, esta forma de enviar una clave principal a otra tabla para luego relacionarla, cumple la función de una clave foránea. ¿Se entiende? Es como que me evita, ¿no?, de pedir todos los datos de los alumnos. En vez de pedir los datos de alumnos y cargarlos como le hicimos en la tabla anterior, únicamente las relaciono. Profe. Y traigo todos esos datos de la tabla alumnos. Sí. Hay una consulta ahí, si a usted, por ejemplo, le pasan, suponiendo una clave foránea, le pasan Sí. un listado con todos los nombres de todos nosotros, ¿usted lo relacionaría así en ese caso? Claro, para no colocar de nuevo, ¿no?, por ejemplo, nombre, Nombre por nombre. alumno. Claro, la edad del alumno, la matrícula del alumno, la fecha de nacimiento, el Claro. curso, entonces. Ya de la Yo, secretaría le pasan a usted y usted directamente le relaciona. Y usted ya va a claro, tener una base de datos con todos automáticamente, nosotros. utilizando una clave foránea, acá lo que hacemos es la vinculación de esta tabla, la tabla alumno, con la tabla clase sistema. Profe, ¿y todos esos pasos cómo se hacen? ¿Lo vemos después? Eso lo vemos, sí. Ah, bien. Eso vamos a ver. Por ejemplo, a ver, borrar. Por ejemplo, si vamos a una tabla, a una base de datos, a ver qué habíamos visto antes, ¿no? A ver, ¿a dónde habíamos visto una base de datos? Acá. Por ejemplo, si ven acá en la tabla técnica y en la técnica de proceso, vemos como en la tabla técnica de proceso, el código sería la clave principal. Pero también la tabla técnica la tiene. Entonces ahí la utiliza como una clave foránea, que la utiliza para vincular. Entonces esa tabla técnica va a realizar de uno a uno, que eso lo vamos a ver, ¿no?, más adelante, lo que serían las relaciones. Como ven, miren, todas las tablas comparten la clave principal. ¿No ven que todas las llavecitas tienen code? Sí. Entonces, esta clave principal de la tabla técnica
y en las demás tablas la utiliza como una clave foránea, que luego la utiliza para realizar la vinculación o la relación. Esa relación no se da si esa clave foránea no está en esa tabla. En el caso de que no esté, no se puede relacionarla. O sea, se relacionen, pero le va a figurar como error. Profe, el que la exporta es el que la puede modificar. Supongamos, viniendo al caso. Únicamente se puede modificar la clave principal. La foránea no. La foránea como que mantiene los datos de la clave principal. Bien, profe. Y si tienen que actualizar algún tipo de dato, le envía después el base, digamos, a usted, la otra clave foránea para actualizar los datos. Claro, usted cambiando lo que sería la clave Ahora sí. principal, automáticamente se cambia el valor en todas las tablas. O sea, con que estén como clave foránea. Listo, profe. Sí. Bien, acá tiene un ejercicio. Acá dice, ¿cómo se imaginen que sería la tabla de los animales de un zoológico? Acá les dejo un formato de una tabla. Y ustedes, a ver, quiero que las completen. ¿Alguien se anima a hacerlo? ¿Se recuerdan cómo iban armados los registros, las tablas? ¿Se acuerdan? Más o menos la que habíamos visto recién. Claro, tiene que ser parecido a esto, mira. Ese que sea pelo, patas, si es doméstico, ¿no? Sí, algo parecido. Pero así tiene que quedar, a ver, la tabla. El que había puesto usted en el ejemplo. Claro, así algo parecido a esto. Bien. Pero con animales del zoológico, creo que le pedían. Sí. ¿Hacemos una hojita, profe? Sí. Si se animan a hacerlo acá en pantalla, lo pueden hacer también. Mucha ciencia, profe. Bueno. ¿Vamos bien hasta ahí o tienen dudas? Los noto muy callados. Vamos bien, el tema es que por ahí vamos procesando información nueva. Bien. Igual le voy Acá sería más o menos poner, qué sé yo, pingüino, eh, no sé, qué sería mamífero, no sé qué sería. Y así, ir describiendo un pingüino, características de un pingüino. Claro. Lo primero que tendría que dar es el Tengo ID otro para video identificar. Claro, sería ID, especie, si es macho o hembra. Va, así lo haría yo. Y creo que probablemente también hay que agregar la región de donde proviene. Es más o menos una sugerencia. También le podemos poner si es un ave, Mamífero también. mamífero. La edad. Ahí faltaría lo que es el nombre. Si no, no sabes qué estás describiendo. No, pero el nombre se lo da por la especie. O por el ID, porque llamarlo Raúl a un tigre como que no. Y también falta la región de donde proviene. No pueden, Ya saben, del clima y hay todo veces eso. que en los zoológicos le dan sus nombres, también puedes ponerle nombre, más Sí, allá de especie, Sería algo así como un apodo, un claro, sobrenombre. porque tenés varios osos que tienen diferentes nombres, por El ejemplo. nombre científico, ¿no? claro, el nombre científico va en la especie.
A ver cómo hacen para identificar a los monos. No, la especie no Monos es lo mismo que el africanos. nombre científico. Chimpancé o primate. Claro, hay mandril, Ya tenés varias especies de monos, por ejemplo. mono araña. El Podés decir orangután, que El tenés mono varias Burgos. razas. chimpancé y el capuchino. La cantidad también, ¿no? ¿Es necesario ese dato? Sí, para saber cuánto tienen un solo. Pero en ese caso entonces no pondríamos nombre, profe, porque si ponemos la cantidad, entonces estamos con la especie. Si es por cada uno de los animales, no pondría cantidad. Bien. Pero en todo caso, la cantidad después le podemos pedir a la base de datos. Claro. Yo creo que en vez de región debería ir raza, por ejemplo. O cuántos machos y hembras son. No, que En va el realidad género. el término región es diferente. Se usa Sería para origen. determinar el hábitat y el lugar de la especie, no el género, no así como así. Eso es algo absurdo. Región Está bien, es género, no lo había hogar, visto. objeto, forma o ambiente. Claro, porque si tenés, por ejemplo, una especie, pones felino. Podés tener de un tigre hasta de un león hasta un gato. Las especies son mamíferos, aves, reptiles, ranas, sapos, y bueno, debe haber otras más. Esas son Y las eso entra especies. en Como anfibios. caninos y felinos y En también realidad, creo que reptiles y todo eso. Por en ahí hay realidad una muchas especies variadas. Conjunto de individuos en una población que se puedan reproducir entre sí, pero no viene al caso. Cuando hablamos de especie, cada animal tiene un nombre científico de por sí declarado por los científicos. Por ejemplo, si yo digo Homo sapiens sapiens, sabemos todos que somos nosotros. No, sí, pero entre el Homo sapiens sapiens tiene varias razas, depende de la región también. Claro, y por eso lo que dice Valentín, que la región también es importante. Claro, sí. Porque si ponemos pinzón, hay que poner, por ejemplo, de qué región es el pinzón, si son de las Islas Galápagos o si son de Sudamérica. O en vez del nombre también hay Claro, igual que los zorros también. Claro. Igual yo creo Por que eso la, esta conversación por no eso viene la al caso, especie sí. determina de qué lugar es. Al decir la especie, vos estás diciendo de qué lugar es. Bueno, estaríamos, profe, más o menos. A ver, veo jaula, animal, especie, género y hábitat. ¿Eso no va o sí? No sé, profe, digo Yo soy enojado, Valentín, de vuelta. Me parece que se quedó corta con las tablas. Profe, pero en este caso, supóngase, en esta tabla podríamos poner lo principal. A Y ver. después tenemos que ir generando otras tablas que vayan relacionándose con el ID para que podamos dar otras características de ese tipo. Me parece que por ahí va. Claro, vamos a ver qué dice la consigna primero. Dice, ¿cómo se imagina que sería la tabla de los animales de un zoológico? ¿Cómo se imaginan que será la tabla de los animales de un zoológico? Estamos hablando de animales. Entonces esta tabla hace referencia a animal. Tiene una idea, una especie, un género, edad, la región, la cantidad, o sea, sería como tiene otro nombre. Cantidad de, no es individuo, pero hace referencia a eso. Y Población, se puede poner, por ejemplo, en la población en el sí, zoológico puede de ser la monos. población. Y nombre. Cuando hablan de nombre, ¿a qué hace referencia? El Al apodo, nombre que ¿no? le brindó el zoológico. Bien.
Bien, está bien. ¿Y ahora, profe? Ese sería el formato, ¿no? De la tabla. Y la Los clave registros, primaria sería el ID para claro. acceder a cada uno. Pero ¿cómo lo identifican ustedes a cada animal? ¿Por qué datos se le es más fácil localizarlo? Por ejemplo, si yo quiero Y saber Por el la nombre. creo que agregándole una celda más podría ser por el número de jaula. Sería mucho más fácil. Para mí Por el ejemplo, nombre yo, debería ir Pero nombre en una jaula científico. puedes tener varios de la misma especie. ¿Y cómo claro. identificas a cada Claro, uno? Es por por el el ID. nombre. Por ejemplo, si yo Por el quiero buscar nombre. un El delfín ID es albino, algo, es algo de la tabla. La gente del zoológico no te sabe el ID. Es el nombre. Cuando te busque, van a buscar por el nombre. Sí, Claro, coincido. yo sigo insistiendo en que tiene que ir raza porque, por eso, por ejemplo, el ejemplo del profe, hay un delfín normal y un delfín albino, ahí donde dice raza y se lo puede diferenciar entre los dos. Yo lo cambiaría en También vez de está el especie a en ponerle de nomenclatura botella. científica y listo. Yo lo que creo tiene que que cambiar en ahí es esos el casos ID. En el caso de los ID le zoológicos no le agregaría, ponen algún rasgo del animal, como en este caso delfín común y albino, algún rasgo del animal también puede ser, para diferenciarlo si hay varios delfines. Digo Como yo, no su sé. dieta natural o su alimentación, la mayoría de los delfines a veces atacan a seres como animales del mar, como peces, o a veces comen planctons o a veces los calamares por ahí. Mayormente las ballenas, las belugas siempre se comen a los calamares. Profe, ¿por qué va ID si tiene nombre? claro, por eso. Yo le colocaría un ID y un nombre más como para localizarlo. Puede ser un ID número. ¿Cómo se imaginan que los identifican a los animales? ¿Tienen algún número de documento? Y deben tener En algo realidad como... Y sería deben más tener alguna, profe. práctico un Código, Claro, un código de código que Un puede identificación. estar código. armado por alguna de las características. La fecha de Claro. ingreso, profe, la fecha en que ingresaron al zoológico. Pero si yo me olvido en qué fecha ingresó. Está guardada en la base de datos. Es que lo que pasa es que si se tiene una base de datos del principio, se debería anotar todo cuando ingresan. Pero ¿cómo lo vas a buscar solo con la fecha si no te acuerdas también el tema del nombre? Bueno, son diferentes búsquedas también, prof. Pueden buscar Tal por Nombre le cual. saben poner los zoológicos, lo bautizan, cuando van, hacen un concurso, vino un osito panda nuevo al zoológico y Y hacen concursan para como, colocarle un nombre. claro, un nombre y con ese nombre se manejan los cuidadores, lo van manejando así. Según el nombre que lo bautizan los chicos, a ese animalito nuevo que ingresó le ponen nombre. Me Entonces parece que hay ahí, que categorizar dentro de una especie, porque dentro de las aves tiene, en un zoológico va a tener distintos tipos de aves, y dentro de Por esa eso- va categorizando por Claro, por ahí, eso digo que en vez de especie, que le pongan directamente, si lo quieren hacer más específico, le pongan el nombre científico, la nomenclatura científica y listo. Eso no se repite. O sea, va a ser el nombre raro, pero bueno, o sea, va a decir específicamente qué animal es. Pero va a pasar lo mismo que dice el profe, podemos tener distintos animales de No, la misma especie clasificados por la, ¿cómo era? Por Nomenclatura el, binomial, que por van a el tener el mismo tipo de género, la misma clase especie, de la No, porque el especie delfín que es. albino, por ejemplo, si tenés un delfín se va a llamar, no sé, Delfinus, ponele, Blanquito, ¿no? Y se llama, y el delfín blanquito. albino se llama Delfinus albinus, ¿me entendés? A eso es lo que voy con la nomenclatura científica. Es que creo Sí, que, pero según lo que tengo también aunque entendido, que estén las al ser albino no clasificaciones de cambia. diferentes especies, el nombre que se les dé al tipo de especie en términos científicos, se buscará un modo de usar un nombre abreviado de la terminación científica. Es básicamente lógica.
Yo creo que Valentín tiene la posta, ¿eh? A ver a cuál le ponemos clave primaria. Para mí el ID es la clave primaria siempre. ¿Cuál? El ID. Bien. Bien, por lo general podemos poner ID porque todavía no sabemos cuál va a ser el sistema de búsqueda. Acá lo que nos dice el ejercicio es de cómo sería una tabla de los animales del zoológico. Entonces la tabla está bien. No realizamos ninguna búsqueda. Pero cuanto mayor datos, o sea, un mayor registro almacenemos en la base de datos, más certera va a ser más certera va a ser, ¿no? Lo que sería a la hora de la Sería algo búsqueda. así como especificidad. Claro, por ejemplo, podemos agregar una tabla, o acá en la tabla, ¿no? Que sería detalles. Y ahí podemos agregar, bueno, que ese animal, no sé, tiene 3 manchas, o sea, tiene la oreja enferma. Entonces, como hay la parte de detalle, también nos podría servir como un dato o un dato extra, ¿no? Pero está bien, o sea, ahí están cumpliendo, ¿no? Con lo que sería la actividad. Profe, Sí, supongamos que que no sea alguien del zoológico el que quiera buscar, que sea una persona de afuera. sí. Por ejemplo, yo buscaría, si quiero ver las aves, entonces yo buscaría primero aves, y después buscaría El tipo el de tipo ave. de ave, y después vería qué nombre tiene, de dónde viene, la edad y todo eso. Claro, por eso decía, como depende de la búsqueda que realicen, se ordenan los datos, o se hace el filtrado. ¿Se va entendiendo cómo funciona una base de datos? Sí, profe. Bueno, en este caso estamos trabajando con tablas, aún no los relacionamos. Bien, voy a borrar los dibujos. Tenemos otro ejercicio. A ver, ¿cómo se imaginan que será la tabla de un jugador de fútbol profesional? Yo puedo imaginarme un poco cómo sería. Primero se denominaría la característica de velocidad y agilidad física. Por lo menos dan sus datos numéricos de sus partidos anteriores, sus victorias, sus faltas y también, bueno, la condición física y la edad y el grupo sanguíneo por ahí. Bien, ¿qué opinan los demás? ¿Está bien lo Andrés que debe dice saber, Valentín? profe. Es el presidente de una El filial de próximo DT estudiantes de la acá. selección, Valentín. Yo apoyo la moción de Valentín, profe. Entendió la consigna para mí. Anda una luz, Valentín. Sí, tal cual, así como dijo Valentín, está compuesta, ¿no? Una tabla de un jugador de fútbol profesional. Bien. Luego pasamos a lo que serían los modelos de entidad-relación, que acá vemos un poco, ¿no? De cómo se relacionan. A ver si tengo, bueno, el gráfico acá. Bueno, tenemos 4 conceptos que son fundamentales a la hora de elaborar una base de datos y lo que debemos tener en cuenta, que serían las entidades. Cuando hablamos de entidades, hace referencia a un elemento unitario que puede definirse por sí mismo a través de sus atributos. Es decir, por ejemplo, la entidad, habíamos visto la entidad especie, que esa entidad especie tiene distintos tipos de atributos, ¿no? Las relaciones. Las relaciones son los vínculos que se establecen entre las entidades y permiten establecer redes de conexión entre ambas. Los atributos es el conjunto de características particulares que tiene cada una de las entidades, por ejemplo, el peso, la nacionalidad, estatura, etc. Y las claves, bueno, son los que vimos, ¿no? Son los identificadores únicos que van a tener elementos de las entidades para diferenciarlo entre sí. Cada clave es un atributo
de la entidad. Si bien acá, bueno, en la última diapositiva tenemos, ¿no?, lo que sería una base de datos de ventas. Entonces, lo que hace acá, perdón, es cliente, productos, proveedores, facturas, categorías. Sí, es de un negocio, ¿no? Entonces, lo que hace, ¿no?, para la tabla cliente, que sería, cliente sería una entidad. Y esa entidad corresponde, ¿no?, a los siguientes atributos. Los atributos eran las características, ¿se recuerdan? Por ejemplo, el ID cliente, que sería un código único que lo define a ese cliente. Ese cliente tiene un nombre, tiene una dirección y un teléfono. Ese cliente, un cliente puede tener muchas facturas. Eso es lo que hace referencia la relación. Si ustedes ven acá el 1 y el signo infinito, hace referencia a que esta relación es de 1 a muchos. Por eso se dice que un cliente tiene muchas facturas. Esas facturas tienen como atributo un ID de factura, una fecha y un ID de cliente. Cuando hablamos de ID de cliente, hace referencia a que está abstrayendo los datos de la tabla cliente. Por ejemplo, nombre, dirección y teléfono. Entonces acá se ahorra, ¿no?, de agregar ciertos atributos. Por eso acá este sería como una clave. ¿Cómo se llamaba la clave que colocamos cuando se repetía una tabla y en la otra? Foránea. Bien. Entonces acá está aplicando, ¿no?, lo que sería una clave foránea. Y esta factura, una factura puede realizar muchas ventas. Por eso dice de 1 a muchos. Bueno, esta tabla ventas, bueno, tiene como atributo el ID de ventas, que sería la clave principal, que está compuesta por el ID de factura, esa venta, ¿no?, que almacena el ID de la factura, el ID del producto y la cantidad de productos que se venden, ¿no? Esas ventas están relacionadas con la tabla producto. Un producto se puede vender varias veces. Por eso se lo agregan en la tabla ventas. Profe, Sí. por ejemplo, se puede hacer, yo más o menos viendo, en base a la experiencia personal, ¿no? Supongamos desde un hecho delictivo, ¿sí? Sí. Teniendo, o sea, trabajó en una base de datos, yo siempre lo imagino para cargar las denuncias de cada dependencia. Pero supongamos de un hecho delictivo podemos ramificar el damnificado, si es que hay autor, elementos sustraídos, lugar del hecho, quiénes son los sumarentes que trabajan, y posterior después le puedo ir relacionando cada proceso, cada diligencia judicial que se lleva a cabo, allanamiento, secuestro, todo lo que puede ser eso. Claro, sí, depende de cómo lo ordene y lo categorice. Por ejemplo, puede abstraer datos de una tabla, por ejemplo, como decía usted, ¿no? Por ejemplo, acá puede ser una tabla persona, en donde esa tabla persona almacenamos todos los datos de esa persona, ¿no? La otra tabla, por ejemplo, expediente. Ese expediente que tiene, o sea, una persona puede tener muchos expedientes, en este caso sería una relación de a 1 a mucho, ¿no? Entonces, esa tabla de expediente, ¿qué va a almacenar? Bueno, un código de expediente, la fecha de ingreso, la fecha de salida o algún detalle, ¿no? Sí. Ese expediente se puede relacionar, ese expediente puede tener, ¿cuántas causas puede tener almacenado? O sea, ¿El ¿cuántas damnificado causas? o si tiene en Sí, o cuenta sea, un autor del hecho, por ejemplo, alguien que ya tiene problemas con la justicia puede tener millones de causas? muchos expedientes entonces. Claro, de la misma persona, sindicado Claro. como autor del hecho. Y ahí pueden hacer otra tabla
en donde se almacenen los tipos de casos o de causas. Según la Y se va tipología almacen- delictual. O Claro, y sea, eso va Hechos relacionando. delictivos sería. claro, acá hay lo que está diciendo el profe, según el delito que se comete. Robo, hurto o algún tipo de delito contra la propiedad o delito contra la persona. ¿Eso es como lo ¿Robo y hurto categorizan no es lo ustedes? mismo? ¿Hechos delictivos? Claro, yo la consulta era si se podía hacer en base a hechos delictivos y después ir relacionando, así como dice el profe, que va, por ejemplo, tenés un autor y a ese mismo, por ejemplo, un autor, Juan Pérez, por decir un NN, que sería, suponete, lo ubicás ahí donde está ventas. Y ahí todos los expedientes que están relacionados con esa persona, los vas cargando ahí, que a su vez se va a relacionar con la causa puntual esta que estamos viendo ahora. ¿Me entendés? O tenés hechos delictivos, depende si es delito contra la propiedad o contra la persona, y después de cada autor puedes ir relacionando también. Claro, Según porque cómo Cada, lo cada una de configuré. esas situaciones pueden ser como pequeñas tablitas que van a alimentar a la tabla sumario o expediente que sería la grande. Claro. Lo primero que se tiene que tener en cuenta a la hora de elaborar una base de datos son las entidades. Una vez localizando las entidades dentro de ese sistema, ahí pueden realizar los atributos, las relaciones y identificar las claves. Pero primero se deben identificar las entidades. Por ejemplo, una entidad que sería un expediente. Acá se define una entidad como un elemento unitario que puede ser definido por sí mismo a través de sus atributos. También puede establecer relación, pero es un elemento unitario. Por ejemplo, una entidad en este caso sería un expediente. La persona también es una entidad. ¿Qué otra cosa más sería una entidad en ese caso? O sea, hay mucho de la parte judicial no entiendo, pero tenemos ahí un compañero que les puede ayudar. Tenemos el expediente, tenemos la persona. ¿Qué otro más podemos tomar como Como entidad? más o menos lo estaba planteando usted, Las según la... causas, las La causas. causa sería otra diferentes entidad, causas. porque las causas es, o sea, un elemento unitario, pero son... Las delegaciones, que él decía, las delegaciones también, y después todas esas se interrelacionan. Ujú. Ahí sería más fácil saber las causas de cada individuo en cada dependencia policial. Claro. Claro, pero lo primero tienen que buscar las La entidades. entidad, claro. Y ahí recién armar las tablas. Sí, Y ahí relacionarlo. O sea, la función que cumple la base de datos es a través de datos separados, lograr unirlos y dar una información, ¿no? Por ejemplo, la información, eso del ejemplo que nos dio usted, como resultado final nos puede decir, a ver, no sé, a ver quién, por ejemplo, Aurora cometió, o sea, tiene en el número de expediente, no sé, 10.000, hace mención que, bueno, ingresó tal fecha con tal causa, Violencia de género. por cuestiones de tal, ¿no? Entonces, eso es el objetivo de la base de datos, es relacionar todos los datos para brindar una información. Esa información que se va realizando filtro a través de lo que serían las consultas. ¿Se entiende? Profe, una consulta. Acá, mirando esta base de datos, las Sí. entidades serían clientes, factura, ventas, proveedores, productos y proveedores, categorías. categoría. Esas serían las entidades. Esas serían las entidades de un proceso de ventas. Bien, bien, bien. Sería como un pequeño, sí, sistema de ventas. Vamos a armar, profe, una base de datos de práctica. Sí, les voy a compartir. Les voy a dar una actividad, pero ahora no estamos sobre hora. Lo vamos a dejar para la clase que viene. Bueno.
Interesante el tema, profe. Sí, es lindo base de datos, pero hay que entenderlo y un poco complejo de explicar, porque son No, pues ya muchos después de términos. hacer sumas binarias, profe, que venga lo que venga. Sí, generalmente las bases de datos se vienen aplicando desde hace mucho tiempo, desde una lista de compra, desde un registro de, no sé, de la biblioteca, un registro de supermercado. Generalmente antes se los anotaba en un libro, ¿no? ¿Qué se hacía? Se compraba un libro y que lo primero que se marcaba eran las columnas, ¿no? Claro. Las columnas y se usaban los renglones como celdas. Entonces ahí íbamos rellenando, ¿no? O sea, el producto tal, de marca tal, la cantidad tal, el precio tal, y luego sumamos todo y bueno, nos salía, ¿no? De ahí obtendríamos otra información. Entonces, esto cumple la misma función, pero es más informatizada. Es como que nos facilita un poco lo que sería la hora de búsqueda. Pero sí existen distintas herramientas que se pueden aplicar, por ejemplo, para hacer sistemas o para entrenar lo que serían bases de datos. Se recomienda como principiante usar Access. Ustedes en Access pueden realizar una pequeña base de datos, pero depende para qué lo quieren programar a la base de datos. Si lo quieren para un sistema web, para usarlo de manera personal, depende para lo que busquen, ¿no? También depende del sistema que quieran armar. Claro. ¿Usted recomienda que vamos viendo Access para que sea más simple? Sí, en mi caso les recomendaría MySQL, pero ya lo vamos a ver en otra clase, de ver cómo se llama, porque esto de Access ya quedó pasado de moda. Ahora es todo web. Todos los datos son almacenados en la nube. ¿Tienen alguna duda, alguna pregunta? Ya estamos sobre hora. ¿Qué tal vio los parciales, profe? Lo vi bastante bien, vi la primera parte. La primera parte lo vi bastante bien y bueno, se logró observar el trabajo en conjunto que hicieron previo al examen. Me parece que se sacaron todas las dudas. No, la verdad bastante bien. Buenísimo. Falta corregir todavía, pero ya creo que este fin de semana ya tendré las notas finales ya. Pero sí, mayormente en la primera parte de 1 a 3 errores y ahí no más de 3 o 4, pero no, bastante bien. Profe, Sí. en el caso que la hayamos enviado por mail, ¿cómo cómo nos enteraríamos de la nota? Y en ese caso se lo voy a colocar en la plataforma. Si bien ahí me va a figurar como no enviado, pero yo igual lo voy a calificar por ahí. Me parece mucho más fácil. Y aparte queda registrado la nota ahí en el sistema o en el campus. Bueno, Ah, ese no sé si está presente Barrera Menem Lucas. ¿Está presente? Sí, profe. Aquí estoy. En el caso de usted no logré ver, o sea, la calidad de la imagen y no lo pude entender. Aparte estaba con lápiz. Sí. No sé si me lo puede sacar foto de nuevo y enviármelo de nuevo al mismo examen. Sí, profe. Lo hizo con lápiz y no logré ver los resultados. Es el único problema que tuve. Bien. ¿Se lo envío al mail entonces? Sí, al mail lo puede enviar. Bueno.